Nunca pensé que viajar solo pudiera volverse peligroso. Al principio, era justo lo contrario. Tenía 22 años cuando decidí recorrer el país en autobús. Sin prisa, sin destino fijo. Dormía donde podía, trabajaba en lo que saliera y escribía notas en una libreta que aún conservo, aunque hay páginas que ya no puedo leer sin sentir una especie de miedo y desconfianza. Ese viaje nocturno parecía uno más. El autobús salió casi vacío desde una terminal pequeña, de esas donde nadie hace preguntas. Éramos pocos pasajeros. Demasiado pocos para un trayecto tan largo. Elegí un asiento del lado de la ventana, más o menos a la mitad. Me gustaba ver cómo las luces se perdían en la carretera, como si el mundo se apagara poco a poco. Frente a mí, había un asiento vacío. No le di importancia, pues como dije, viajaba poca gente. El autobús arrancó pasadas las 11 de la noche. Afuera, la carretera se estiraba negra, interminable. El conductor no hablaba. La radio estaba apagada. Solo se escuchaba el motor y algo más. Una respiración. Al principio pensé que era mía. Luego, que era de alguien dormido cerca. Con sorpresa me di cuenta que venía de adelante. Del asiento vacío frente a mí. Una respiración lenta. Profunda. Como si alguien estuviera allí. Sin estarlo. Me moví incómodo. Miré alrededor. Nadie parecía notarlo. Los pocos pasajeros dormían o miraban sus teléfonos. Intenté ignorarlo. Fue entonces cuando el autobús se detuvo en medio de la nada. No había parada. No había luces. Solo oscuridad y montañas alrededor. El conductor se levantó, miró hacia el fondo y dijo en voz alta: "Nadie se baje. No importa lo que escuchen". Sentí un frío extraño en el estómago, sentí miedo, pensé que éramos víctimas de un asalto. Pasaron algunos minutos y el conductor regresó a su asiento, el autobús volvió a avanzar. Todo eso me pareció muy extraño. Los demás pasajeros parecían ignorar todo. Al poco tiempo, una mujer sentada 2 filas adelante se giró hacia mí. "Disculpa", susurró, "¿ese asiento estaba ocupado cuando subiste?". Negué con la cabeza. Ella frunció el ceño. Mi esposo estaba ahí. Sentí como algo se tensó en el aire. Me dijo que su esposo se había sentado justo frente a mí. Que hablaron un poco antes de quedarse dormidos. Que él nunca se levantó. Pero el asiento estaba vacío. De pronto el conductor frenó de golpe. Se levantó y caminó por el pasillo, lento, cansado, como si ya hubiera vivido esto antes. Miró el asiento vacío y suspiró. "Otra vez no", murmuró. La mujer comenzó a llorar. El conductor nos contó algo que nadie quería escuchar. Dijo que esa carretera era vieja. Más vieja que el asfalto. Que antes era camino de rituales. Que algo viaja de noche buscando compañía. No todos los pasajeros llegan a destino, dijo. Algunos pagan el viaje. Quise reír. Decir que era una broma. Pero entonces lo vi. Una sombra sentada en el asiento vacío. No tenía forma definida. Pero estaba ahí. Cuando el autobús pasó por un tramo iluminado, noté algo imposible. La sombra no coincidía con nada. No tenía cuerpo. No tenía origen. Solo esperaba. El conductor dijo que no miráramos. Que no habláramos. Que no reconociéramos su presencia. Pero ya era tarde. La sombra se inclinó hacia mí. Sentí un olor fuerte. Tierra húmeda. Sangre seca. Humo. Una voz grave susurró en mi oído. Todavía no. El autobús se detuvo una última vez. Cuando retomamos el camino, el asiento seguía vacío.
Pero la mujer ya no estaba. Su bolso quedó en el suelo. Su boleto sobre el asiento de su esposo. El conductor lo recogió y lo marcó con una perforadora. Pagado, dijo. Ya está. Podemos continuar. Llegué a mi destino al amanecer. Nadie creyó mi historia. Pero desde ese día, cada vez que subo a un autobús, nunca me siento frente a un asiento vacío. Porque a veces no está vacío. Solo está esperando a que alguien le ceda el lugar. Y cuando eso ocurre, el nahual puede seguir viviendo. Antes de continuar con la segunda parte, no te olvides de suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejarnos un me gusta. Gracias. Intenté convencerme de que lo del primer autobús había sido una coincidencia. Cansancio. Miedo nocturno. Sugestión. Eso me repetía cada vez que subía a otro vehículo. Pero hay cosas que no se olvidan. Y hay silencios que se parecen demasiado entre sí. 2 semanas después, tomé otro autobús nocturno. Ruta distinta. Estado distinto. Misma hora. 11:20 de la noche. Cuando subí, lo primero que hice fue mirar los asientos. Contarlos. Buscar espacios vacíos. Había uno. Frente al mío. Sentí un nudo en el estómago, pero me senté igual. Me dije que no podía vivir huyendo de una silla. El conductor no levantó la mirada cuando le entregué el boleto. Solo lo perforó. Clac. Ese sonido. Exactamente el mismo. El autobús arrancó sin música, sin anuncios, sin despedidas. El motor sonaba viejo, cansado, como si hubiera recorrido esa carretera demasiadas veces. Intenté dormir. No pude. A los pocos minutos lo escuché. Una respiración que no era mía. Venía del asiento vacío. Esta vez no era lenta. Era irregular. Como si quien respirara tuviera dificultad para hacerlo. Me incliné hacia el pasillo. Observé a los demás pasajeros. Éramos unos 10. Nadie parecía notarlo. Excepto el conductor. Lo supe porque lo vi por el espejo retrovisor. No miraba a los pasajeros. No miraba la carretera. Miraba solo hacia adelante. Como si tuviera prohibido girar la cabeza. En un tramo recto, el autobús se detuvo. No había parada. No había luces. Solo un poste oxidado y maleza alta. El conductor habló sin voltearse. Nadie se mueva de su asiento. Nadie mire hacia atrás. Y sobre todo, nadie pregunte quién va ahí. El aire se volvió pesado. Sentí un olor conocido. Tierra mojada. Humo viejo. Alguien, 2 filas atrás, se rió nervioso. ¿Es una broma?, dijo. El conductor apretó el volante. Ojalá. El autobús siguió avanzando. El asiento vacío frente a mí crujió. No por movimiento, sino por peso. Algo se había sentado. No lo vi directamente, pero el asiento se hundió. El conductor habló otra vez, con voz más baja. Si lo miras, te elige. Si lo nombras, te sigue. Y si le hablas, pagas el viaje. Tragué saliva. El hombre que se había reído antes sacó su teléfono. Voy a grabar esto, dijo. Así se les quita la payasada. El conductor gritó. No. Demasiado tarde. La pantalla del teléfono se encendió. Apuntó al asiento vacío. Y entonces lo escuchamos. Un gruñido bajo. No animal. No humano. El teléfono comenzó a fallar. La imagen se distorsionó. El hombre gritó.
Cuando el autobús pasó por una zona iluminada, vi algo que todavía me despierta por las noches. En el reflejo de la ventana, había una figura sentada frente a mí, pero no tenía forma fija. Era como una sombra mal hecha, con piernas demasiado largas y una cabeza ladeada. No proyectaba sombra propia. La figura se inclinó hacia el hombre del teléfono. El grito se cortó. El asiento quedó vacío otra vez. El teléfono cayó al pasillo, todavía grabando. El autobús no se detuvo. Nadie dijo nada. El conductor siguió manejando como si nada hubiera pasado. Minutos después, se levantó, caminó hasta donde había estado el hombre y recogió su boleto del suelo. Lo perforó. Clac. Pagado, murmuró. Llegamos a la siguiente terminal al amanecer. Faltaba un pasajero. Nadie lo reclamó. Nadie preguntó. Antes de bajar, el conductor me habló por primera vez mirándome a los ojos. No vuelvas a sentarte frente a un asiento vacío, me dijo. La próxima vez, puede que seas tú quien no llegue. Bajé temblando. Horas después, revisé el teléfono que había quedado en el suelo. El video seguía ahí. No mostraba nada, excepto audio, respiración y una risa baja. Al final del archivo, una voz susurró. Ya casi. Desde entonces, sé algo con certeza. No todos los conductores conducen personas. Algunos solo se aseguran de que el nahual llegue a su destino. Y el viaje todavía no termina. Camino invertido. Nada es lo que parece. Capítulo 3. Ahora, solo falta una persona para pagar el viaje y terminarlo. Dicen que hay viajes que no figuran en los mapas. Rutas que solo aparecen de noche, cuando nadie pregunta a dónde va. En esos caminos, los autobuses nunca viajan vacíos. Aunque así lo parezcan. Siempre hay un asiento que nadie ocupa. Uno que no debe mirarse demasiado tiempo. Uno que no pide boleto, porque ya fue pagado. Yo subí por error. Creí que viajaba para conocer el país. Pero en realidad, estaba aprendiendo algo más antiguo. Algo que no camina solo. Algo que necesita compañía para seguir existiendo. Cada parada. Cada conductor. Cada pasajero que desaparece. Es parte del mismo viaje. Y si estás escuchando esto, si alguna vez sentiste que un asiento vacío te observaba, tal vez ya vas a bordo. Siempre creí que aún tenía elección. Que mientras siguiera moviéndome, cambiando de rutas, de ciudades, de horarios, podría mantenerme fuera de su alcance. Me equivoqué. El último autobús lo tomé al amanecer. No porque quisiera viajar, sino porque ya no podía quedarme en ningún lugar. Cada terminal me parecía igual. Cada sala de espera olía a lo mismo, metal viejo, café frío y miedo. Compré el boleto sin mirar el destino. Cuando subí, supe que era el final. El autobús estaba lleno. Demasiado lleno. Todos los asientos ocupados, excepto uno. Frente a mí. No sentí sorpresa. Solo cansancio. El conductor era distinto. Más joven. Pero cuando levantó la mirada, entendí algo que me heló la sangre. Tenía mis mismos ojos. Llegaste, dijo, como si me hubiera estado esperando toda la vida. El motor arrancó solo. Nadie habló. Nadie respiraba fuerte. Los pasajeros no se movían. Entonces lo entendí todo. Los que nunca bajan. Los boletos marcados. Las paradas que no existen. No eran pasajeros. Eran recuerdos. Gente que alguna vez estuvo viva y ahora solo viajaba para que él no viajara solo.
El asiento frente a mí comenzó a crujir. No por peso, por presencia. La sombra se formó lentamente, más definida que nunca. Esta vez tenía rostro. El mío. No te llevé antes, dijo la voz, porque necesitaba que entendieras el camino. Intenté levantarme. No pude. Mis manos atravesaron el pasillo como si ya no fueran del todo reales. Los nahuales no siempre nacen, continuó. Algunos se heredan. Vi por la ventana. No había carretera. No había paisaje. Solo oscuridad en movimiento. El conductor se levantó, caminó hacia mí y me entregó un boleto. Estaba perforado. Varias veces. Fechas distintas. Rutas distintas. Todas mías. Tú ya pagaste, dijo. Ahora te toca cobrar. El asiento vacío dejó de estarlo. La sombra se levantó y entró en mí. No hubo dolor. Solo comprensión. Supe cómo respirar en la oscuridad. Cómo sentarme sin estar. Cómo esperar a que alguien mire demasiado tiempo un asiento vacío. El autobús se detuvo. La puerta se abrió. Nuevos pasajeros subieron. Uno de ellos se sentó frente a mí. Joven. Cansado. Viajando solo. Lo miré. Sonreí. El conductor perforó un boleto. Clac. Y entonces lo supe con absoluta certeza. El viaje nunca fue para escapar. Nunca fue para huir. Era para aprender el camino. Porque alguien siempre tiene que ocupar el asiento vacío. Y ahora, me toca a mí seguir viviendo. Mientras alguien más desaparece.